Hola amigos del Excel, bienvenidos a un nuevo vídeo. Aprendamos cómo insertar un buscador dinámico. En esta ocasión vamos a utilizar un cuadro de texto. Conforme vayamos escribiendo, la tabla se nos irá filtrando. Quédate y te muestro el paso a paso de cómo hacerlo. Disponemos de este rango de datos y lo primero que vamos a hacer es convertirlo en formato de tabla. Nos posicionamos dentro del rango de datos, control E, control T, la tabla tiene encabezados, aceptar y ya tenemos nuestro formato de tabla. Continuamos, nos vamos a programador, insertar y en controles ActiveX vamos a agregar un cuadro de texto. Lo seleccionamos, nos posicionamos, lo agregamos. Esto va a ser un buscador por provincia. Lo vamos a poner en negrita y ahora picamos dos veces dentro del cuadro de texto, se nos abre Visual Basic y en Textbox 1 Change, que significa conforme vayamos haciendo cambios dentro del textbox, irá realizando el filtro pertinente. En este caso lo vamos a hacer solamente por provincia. Y ahora vamos a escribir el siguiente código. Vamos a generar una variable llamada filtro de carácter string. Y ahora nuestra variable con esta línea de código lo que conseguimos es nuestra variable filtro se concatene con los caracteres que vayamos escribiendo dentro de nuestro cuadro de texto, que va a ser siempre de tipo texto y que está localizado en la hoja 1. Siguiente fila. Aquí es donde ponemos 4 porque es la columna número 4 de nuestro rango de datos. Si quisiéramos hacer el filtro de otra columna, tendríamos que poner el número correspondiente a esa columna. Contaríamos de izquierda a derecha y ese número es el que pondríamos en field. Esta línea lo que quiere decir es en el rango A10, que es la primera celda de la columna que tiene que filtrar, hace un autofiltro de dicha columna, la 4, y tiene que aplicar lo que vayamos escribiendo en la variable filtro. Este es el código que nos hace falta. Cerramos Visual Basic, nos vamos a programador, quitamos modo diseño y ahora, conforme vayamos escribiendo en nuestro cuadro de texto, vemos cómo nuestra tabla va filtrando. Barcelona, Baleares, Madrid. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. ¡Hasta pronto!